Sabes, Marce, que esta es una planta que es originaria del Amazonas en realidad, no de Centroamérica o Norteamérica, y se sabe, hay registro por ciertas mercancías, podemos decir, que había una comunicación entre las poblaciones como mayas, aztecas, con las del Alto Perú, como los incas. El tema es que todavía no se ha encontrado cómo eran esas rutas comerciales y cómo funcionaba. Pero así como ha aparecido el cacao, que era una planta de origen sudamericano, se encontró allá y hay registros desde hasta hace 1750 años, antes de Cristo, que está escrito y hay rastros que se encontraron en cuencos de cacao, así como también en el Perú se encontraron piedras de jade que son originarias de Centroamérica. Los extraterrestres. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Bueno, está bien. Estoy abierto. Es una posibilidad. Pues, es una posibilidad. ¿Viste? Hay cosas inexplicables. Pero el transporte del cacao de un continente al otro. Y caminando, con bolsitos, llevando a poco, con paciencia, de generación en generación. Hay muchas teorías. Sí, hay muchas teorías. Bueno, seguimos avanzando. Bueno, el cacao en un principio se preparaba, hay una forma que se le decía kafkaj en maya, porque significa líquido amargo, porque no se había traído la caña de azúcar que vino con los españoles. Entonces era un brebaje que aportaba mucha fuerza, con muchas propiedades, pero no tiene nada que ver con el chocolate, ¿no? Eran bebidas a base de cacao, que es muy distinto. O sea, no es el chocolate que conocemos hoy. Claro, no era chocolate, digamos. Podemos decir que el chocolate es un preparado que se hace a base de granos de cacao, la manteca de cacao que se extrae de la fruta, y después eso, según los tipos de chocolate, es si tiene azúcar o si no tiene azúcar, y si tiene leche o si no tiene leche. Digamos, eso es lo que termina marcando qué tipo de chocolate tenemos. Bueno, estamos viendo las fotos que pudiste traer el día de la fecha. El cacao es, digamos, es en grano, digamos. Claro. De ahí parte. Claro, podemos decir que cacao le podemos decir el fruto del cacaotero, que es el árbol. Entonces se le puede decir a la fruta, se le puede decir cacao. Se le puede decir cacao a los granos mismos de cacao. Y también se le dice cacao a los granos molidos secos, que es el cacao en polvo, ¿no? A ver si te pongo un aprieto. ¿De dónde sale la palabra cacao? Explicar otra vez, a ver. Sí, es de origen maya. No, pero ¿qué significa? Significa líquido amargo. Ahí está. Esa era la pregunta exacta. Es líquido amargo. Bueno, ahí seguimos viendo un mapa ahí. ¿Qué significa este mapa? Esos son de los mayores productores de cacao en el mundo, digamos, de los lugares donde más se produce. ¿Quiénes son? El mayor productor de todos es Costa de Marfil, con un 38%. Costa de Marfil. Sí. De África. De África. Y después sigue Nueva Guinea. Ahí con esto, esta es una parte que muy dura, que es que en esa parte de África, con la producción del cacao, se han registrado que hay no solo trabajo infantil, sino que también esclavitud infantil y también trata de niños. Se roban niños o los engatusan, como se hacía antes acá con el mensú, y desde los 7 años por ahí y trabajan durante años, 12 horas expuestos a agroquímicos. Hay algunos documentales que son muy terribles y por eso se han hecho algunas campañas para que no se compren algunas marcas de chocolates, porque se ha visto que en las plantaciones que usan se da esto de esclavitud infantil, que es como la marca Nestlé, que tiene muchas campañas en contra porque tiene muchos actos de suma maldad, podemos decir. Bueno, las propiedades del cacao sé que son muchas. Sí, el cacao, bueno, es un gran estimulante, tiene cierto porcentaje de cafeína, tiene 2 neurotransmisores que son la dopamina y la serotonina. La dopamina está muy vinculado con el placer o el bienestar. La serotonina con poder descansar también, con esta satisfacción. Por eso es tan común el consumo de chocolate cuando las personas están deprimidas o
o tuvieron un problema amoroso o algo así. Que hay muchas referencias en serie de televisión y en cosas, y de agarrar meta chocolate. Sí, o 1 kilo de helado de chocolate y cosas así, porque genera ciertas sustancias que están asociadas con el placer en la cabeza. Uh-huh. Pero digamos, el cacao de manera natural es medio amargo, ¿no? Exactamente, Marce. O sea, no es como la chocolatada que conocemos nosotros. No, el cacao es un fruto que es amargo. Hay como 14 grupos genéticos distintos de planta de cacao, pero se los separa en 3 grupos por lo general, que es el criollo, que es el que más se usa en Mesoamérica, que también se produce un poquito en Argentina, en Paraguay, y que es el que es un árbol que da poquitos frutos y es el que se usa para hacer chocolates de mejor calidad y es el que es menos ácido. Después está el forastero, que es, paradójicamente, es el de Amazonas y que ese es mucho más amargo y ácido, y ese lo que se hace es que se lo tuesta mucho, por eso a veces es cierto gusto a quemado que tienen ciertos chocolates, y ese se suele usar para dar más volumen o para hacer chocolates de baja calidad. Uh-huh. Y después está el trinidense, que es de Trinidad y Tobago, que antes producía mucho cacao y tuvo un enorme huracán en 1700, perdieron todas las plantaciones y con lo poco que quedaron fueron dando unas hibridaciones y quedó ese tipo de cacao.